Algunos de los que están aquí acaban de escuchar esta enseñanza que tiene que ver precisamente con el cuerpo de Cristo. El día domingo pasado en Cortázar dimos esta enseñanza y digo, no sé si sea bueno o sea malo, pero va a ser una afirmación para los que ya la escucharon, porque tenemos en esta enseñanza una gran cantidad de doctrina cristiana desde el punto de vista teológico y nos va a ser de mucha ayuda entender lo que vamos a estudiar. ¿Por qué el Señor nos compara? ¿Por qué el Señor hace ejemplo del hombre, de la iglesia, con un paño nuevo, un vestido viejo, con un odre nuevo, con un vino nuevo, un vino viejo, un vino nuevo también? La enseñanza es su nombre entre lo viejo y lo nuevo. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 16. Mateo 9, 16. Dice de la siguiente manera: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Perdón? Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Versículo 17: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan conjuntamente. Si nosotros leemos esto así como viene en el mismo contexto, a simple vista se ven frases que se parecen mucho. Pero aunque parezcan iguales, vamos a ver que el Señor Jesús nos está enseñando algo diferente en cada una de estos ejemplos. Por eso tiene este orden la enseñanza. El que Jesucristo enseña primero sobre el vestido y paño nuevo y después no echar el vino nuevo en odres viejos, es porque era el orden necesario para poder aprender y para poder, aparte, comprender lo que una regeneración completa va a hacer al hombre vivir una vida renovada, que va a ser la que fructifique en lo que es agradable a Dios. Para poder recibir el vino nuevo, es imprescindible primero que dejemos el vestido viejo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hemos recibido todo por la gracia de Dios a través del Señor Jesús, ya no tenemos la necesidad de volver a esclavizarnos en leyes o en rituales o en esquemas que han de alguna manera caducado, porque han dado paso a enseñanzas nuevas, a una nueva generación, a una nueva forma, y por tanto están resultando obsoletas. ¿Por qué resultan obsoletas? Porque ya no son las que se van a usar para caminar con Dios. Ya no podemos añorar aquello que abarcaba nuestra vida vieja. Dice la Biblia que el que pone la mano en el arado ya no vuelve a cara atrás. Y esto representa lo que vamos a ver. Ya no vamos a poder participar del hombre viejo y del hombre nuevo, primeramente, y esto es porque simplemente no va a agradar a Dios. Ya es imposible hacerlo en esta nueva naturaleza que tienes. El hombre viejo es terrenal y hace y reacciona de acuerdo a cosas terrenales, mientras que el hombre nuevo es espiritual, y entonces las cosas espirituales que hace son las que son la evidencia de la nueva vida que tiene en Jesús. Con esto, Jesús está delante de judíos tradicionalistas, muy religiosos, y esto el Señor lo está poniendo como un ejemplo, como el paño viejo. Y el paño nuevo va a ser representada por la iglesia nacida de Cristo resucitado. El vestido viejo va a representar la añeja organización de los judíos
con todas sus tradiciones, con todas sus costumbres, su levadura, lo que cubría sus expectativas. Para ellos, por ejemplo, el templo de piedra era un gran orgullo, era el símbolo de su grandeza. Por eso Jesús les dijo: en medio de vosotros hay uno mayor que el templo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Él se estaba refiriendo a su propio cuerpo, pero en sí les estaba dando a entender de la no necesidad de estar dependiendo de las cosas materiales y físicas tradicionalistas. De hecho, también les dijo: de esto no quedará piedra sobre piedra. Y ya ven que no quedó más que un muro que solamente sirve para lo mismo, para que mucha gente tradicionalista lo llene de sudor con sus frentes, esperando todavía la respuesta de Dios en cuanto a un Mesías. El viejo vestido, ¿qué constituía? El Sanedrín, las sinagogas, un Sanedrín compuesto por un sumo sacerdote y 72 ancianos, las sinagogas donde los maestros, los escribas, impartían al pueblo las enseñanzas de la ley de Moisés. Enseñanzas que, si bien se daban en las sinagogas de una manera precisa, no se llevaban a cabo en la vida de los mismos que las enseñaban. Esta ley fue la misma que Jesús vino a cumplir. La cumplió en su cuerpo, en su vida, la cumplió como profecía del Mesías que tenía que llegar. ¿Y para qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que cumplir con todo? Para dar paso al paño nuevo. A través de la gracia de Dios, por medio de su sacrificio en la cruz, puesto que ya Jesús había dicho algo unas horas antes de ¿qué? De entregar su cuerpo: nuevo pacto os doy en mi sangre, nuevo y eterno. ¿Qué quiere decir esto? El primer pacto, que fue a través de la ley, ahora lo va a convertir en un pacto viejo, caduco, un vestido viejo. El paño nuevo ahora es el que se desprende de su nuevo pacto con una iglesia que debe ser ahora fiel y verdadera. ¿Qué debemos entender como paño viejo? A todos los mecanismos que tenían que realizarse para ponerse a cuentas con el Señor. Aquí no está hablando el Señor Jesús de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son eternos, son buenos y son santos. Pero los escribas y fariseos les habían dado su propia interpretación. Y entonces, dentro de todo esto, existía una serie de leyes, una serie de trabajo místico, religioso, donde se hacían actos, ¿para qué? Para expiar los pecados. Y esto es lo que queda caduco, esto es lo que queda fuera. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a ser la ofrenda de expiación del pecado para todos los pecadores. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las leyes, los judíos las tenían que cumplir estrictamente para alcanzar la gracia y el perdón, pero temporal. Por eso era una expiación temporal. Sin embargo, el Señor Jesús lo hizo de manera completa. ¿Qué tenía que hacer el Señor Jesús para poder dar paso a este paño nuevo? Ilustrando esto, vamos a pensar que queremos construir un edificio flamante, un edificio de esos muy caros, de esos edificios electrónicos incluso que tienen memoria, una computadora que hace todo. Hasta te habla, ¿verdad? Ya te equivocaste, es para la derecha. ¿Ah? O sea, imagínense el costo de un edificio de ese tamaño, ¿verdad? Todo lo que representa. Y entonces este edificio de gran valor, alguien que no tiene conocimiento arquitectónico decide hacerlo. Y entonces encuentra un gran terreno con un edificio viejo, muy grande, que cubre las necesidades de espacio, y dice, pues sobre este. Y entonces empieza a construir una torre preciosa, carísima, sobre un edificio en ruinas. El mismo que al estar en ruinas totalmente, no se ha dado cuenta que también los cimientos están todos podridos. Pero él insensatamente dice, sobre de esto voy a construir mi edificio nuevo. ¿Qué pasaría si hacemos eso? ¿Qué le pasaría a un arquitecto que se atreviera a construir un edificio costoso sobre algo en ruinas?
pues se va a venir abajo. Y al venirse abajo, ¿qué se viene abajo? No solamente la construcción nueva, sino que se va a traer todo lo que quedaba en pie. Así que caería todo, hasta los cimientos podridos. Por eso dice el Señor, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo que tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces nadie haría esto, como tampoco un buen arquitecto se atrevería a restaurar un edificio viejo si ya comprobó que tiene cimientos podridos, que nada de lo que está ahí es aprovechable. En todo caso podría decir, de lo único que yo puedo aprovechar aquí va a ser el terreno, porque ni las ruinas ni el cimiento me sirven. Entonces tengo que derribar todo el edificio y quitar todos los cimientos. Y entonces, ¿qué va a hacer el arquitecto? El buen arquitecto, sobre ese terreno limpio, ahora va a tener que contratar obreros calificados, obreros de otro nivel, no los obreros que construyeron, no los obreros que permitieron que ese edificio se deteriorara sin darle mantenimiento, sino que van a ser obreros calificados. Durante mucho tiempo solamente los obreros anteriores se dedicaron a adornar el edificio, a retocarlo, a modificar a su gusto este viejo edificio, pero sin asegurarse de la solidez del mismo hasta los cimientos. El Señor Jesús en Mateo 7:24 dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué le pasó a la casa sobre la arena? Cayó, ¿verdad? Ellos, y estoy hablando de los judíos a los que el Señor se está refiriendo, frente de los que está dando esta enseñanza, ellos también tenían la palabra de Dios. Ellos también tenían la palabra de Dios para que sobre ella construyeran su edificio. Cuando estudiamos, al terminar la enseñanza del Sermón de la Montaña, y vimos qué era la roca sobre la cual el Señor habló, qué dicen los hombres que soy yo. Bueno, los que escucharon esa enseñanza, nos dimos cuenta que la roca en sí misma es la confesión que se hace acerca de Jesús como quien es el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque tú dices, Jesucristo es la roca, sí, pero si tú no confiesas que Jesucristo es quien es, le reconoces y crees y confías en su obra completa de la cruz del Calvario, entonces tú puedes tener un conocimiento de quién es Jesús, pero puedes no conocer a Jesús ni una revelación de quién es Él. Asimismo, las palabras dice que se ponen por obra que yo les he dado, y el que construye en esta roca, te compararé a un hombre prudente. También los judíos tenían su palabra, también Dios les había dado una palabra para que ahí construyeran su edificio. Por eso, la importancia cuando se construye de comprobar la firmeza del terreno, apegarse al diseño del arquitecto, usar los materiales que él ordena y también considerar la selección y preparación de los obreros que habrán de construir. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. ¿Cuál es el terreno en que ahora se habrá de construir? El Evangelio de Jesús, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sobre esa roca sobre la que ahora debemos construir, porque es la roca de la verdad de Cristo, donde construyen los creyentes fieles y verdaderos. Ahora, ¿quiénes son los insensatos que van a construir sobre la arena? Sobre la arena de sus necedades, sobre la arena de las cosas que ellos quieren realizar por su cuenta sin considerar la palabra de Dios, y son tan ciegos estas personas que intentan seguir construyendo aunque se les caigan todas sus expectativas, sus planes, sus visiones, y estén dándose cuenta que las cosas no funcionan, obviamente porque no tienen el respaldo de Dios. Todo está construido sobre la arena, y entonces construyen en lo que llena sus expectativas y planes, lo que llena su orgullo, lo que les llena el bolsillo, pero jamás construyen sobre lo que es eterno.
Ahora, ¿por qué el vestido viejo se hizo inservible? Sí, como todo vestido, al principio también fue un vestido nuevo. Dios le entregó al pueblo de Israel un vestido nuevo. Se lo entregó con todo. Lo entregó para gloria de su nombre, para que alabaran al Creador y para que fuese abrigo de todos los hijos de Israel. ¿Qué hicieron los obreros malos? No solamente lo dejaron que se avejentara, sino que lo hicieron inservible, porque ese vestido ya no servía para glorificar a Dios, ya era para gloria de algunos, ya no abrigaba al pueblo, sino que era usado para abusar de él, lo confundía, lo alejaba de Dios. Por eso Jesús lo rechaza. Lo hicieron inservible para introducir su gracia en los hombres, esta gracia que viene con el nuevo pacto, con su sangre. Por eso Jesús, como buen arquitecto, examina los cimientos, comprueba que están podridos por tradiciones, mandamientos de hombres, costumbres, doctrinas, y por tanto decide derribar toda la organización hasta sus cimientos, para entonces empezar a construir un nuevo edificio. Este nuevo edificio ahora se llama la Iglesia de Cristo. Para ello, ¿qué hizo primeramente? Buscó y preparó nuevos obreros. ¿Se dan cuenta que lo primero que hizo Jesús cuando regresó del desierto y que empezó a proclamar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, repitiendo las palabras de Juan el Bautista, lo primero que empezó a hacer es a considerar algunos hombres para empezarles a hablar, para empezar a entrenarles, para que trabajaran en su nueva obra de salvación? Así es como el Señor Jesús nos enseña entonces que la solución no es remendando el vestido viejo, porque si un vestido necesita remiendo es porque está como desgastado, roto, con agujeros, está podrido. Señor, al venir, sacó a la luz lo viejo, lo obsoleto de este vestido, con un mensaje fresco de salvación, de amor, de justicia, de misericordia. El mensaje que los líderes religiosos habían sustituido por sus tradiciones, y esto no les gustó. No les gustó tanto que llegaron a asesinarle. Ahora, muchos en nuestra época continúan tratando de destruir lo que Jesucristo dejó como un legado para su iglesia. En Juan 1, de 9 al 11, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué representa esto? El Señor primeramente vino a las ovejas perdidas de Israel. Vino a rescatar a su pueblo. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y los que decían que lo estaban esperando, esos súbditos leales, entre comillas, de ese rey que estaban esperando, cuando llegó él, no le reconocieron, ni siquiera le recibieron como tal. ¿Por qué? Porque los intereses del mundo los tenía cegados, y por tanto no cumplían las expectativas que tenían de acuerdo a estas enseñanzas, estas costumbres, estas tradiciones, esta manipulación de la palabra que habían hecho en cuanto a la calidad de rey, de Mesías que iba a venir. Imagínense, los judíos conocían la escritura que hablaba de que el Mesías sería un varón de dolores, que sería perseguido, que lo iban a matar, que tenía que sufrir. Y sin embargo ellos tenían la escritura por un lado, pero ellos se enfocaron a creer que su Mesías tenía que tener las características de un líder como Josué, como David, como tantos que que le antecedieron. Por eso, cuando delante de ellos mismos Jesús vino a consumar su obra perfecta, cumpliendo toda la ley y siendo un pacto nuevo con los hombres, pero con los que reciben a Jesús con arrepentimiento, estos hombres no lo entendieron.
No entendieron que Jesús los lava con su sangre, que el Señor les venía a perdonar de pecados, que les iba a dar potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, todo esto Él lo declaró, todo esto lo enseñó, pero ellos esperaban otra cosa. En Romanos 2, 28, 29, el apóstol Pablo, en esta carta dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace interiormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Pablo les está diciendo a los judíos: no porque tú eres de ascendencia judía heredarás las promesas que Dios ha dado, sino a los obedientes del corazón, los que con sinceridad le adoren en espíritu y en verdad. Ellos se sentían dueños de las promesas y no las querían compartir con nadie. A los demás les decían los hombres sin religión, a otros les llamaban perros, pero los judíos se habían enseñoreado de todo lo que representaba la palabra de Dios, pero la habían manipulado. Tampoco ahora los cristianos alcanzarán las bendiciones de Jesús, las que dio a su iglesia, solo por mostrarse religiosos. En la antigüedad eso fue lo que pretendieron hacer. Ahora estamos viendo que las actitudes religiosas, las actitudes que aparentan piedad delante de los hombres para cumplir propósitos personales, no son precisamente las que el Señor está esperando de sus hijos. Entonces debemos entender algo, que la finalidad de un vestido no va a ser para presumirlo, sino que debe servir para abrigar, para tapar la desnudez del hombre. El vestido viejo al cual se refirió Jesús era solamente ya un vestido lujoso, lleno de vanidad, pero no abrigaba a nadie. No servía para tapar la desnudez espiritual de los hombres ni darle calor. Se había convertido en inservible, viejo, estropeado. Además, ya era muy pesado para lo que pudiera llevar sobre el pueblo. Las tradiciones y costumbres se convirtieron en cargas que ni los mismos sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos podían sobrellevar. Sin embargo, se las imponían. Entonces este vestido, por tanto, ya era algo inservible. El vestido de la ley era bueno en principio. Fue un vestido que cubría el pueblo. Ahí se abrigaban, ahí se protegían. Por tanto, cuando hicieron todo esto, Jesús lo rechaza. El vestido viejo representado en su templo, su sacerdocio, su monarquía de Israel, que era lo que les importaba. Por eso Jesucristo vino para crear un paño nuevo, su iglesia. Esta nueva sociedad espiritual de hombres nacidos de nuevo, dirigida por el Espíritu Santo. Una iglesia que ahora ha de llevar el Evangelio a los hombres, de los que viven en la oscuridad, de los que viven en los vicios, en el pecado del mundo. ¿Para qué? Para darles la verdad. Y también va a ser un evangelio para para dárselo aún a todos los que están tapados bajo el vestido viejo de los engaños, el vestido viejo de las tradiciones, el vestido viejo de las estrategias humanas, para que comprendan y reciban la gracia de Cristo, para que puedan ver, para que puedan oír. Qué bienaventurados somos todos aquellos que hemos logrado salir del vestido viejo, mis hermanos. Todos los que hemos entendido la necesidad de cambiar al verdadero paño nuevo que es la iglesia. Los que hemos entrado a formar parte de esta iglesia, los que entendimos que no necesitábamos un remiendo, necesitábamos un cambio total. Desgraciadamente actualmente hay muchos que, diciéndose cristianos, no entienden esta enseñanza, y así, con todos esos conocimientos, como falsos maestros que son, solamente siguen enseñando a remendar sus vestidos viejos a través de estrategias particulares, y siguen extraviando a los hombres, enseñándoles a solo poner un remiendo de paño nuevo en su vestido viejo y roto. ¿Y qué sucede? Se está perdiendo, se está rompiendo, se está viniendo abajo. Estos mismos fariseos contra los que tuvo que luchar el apóstol Pablo
son aquellos que exigían que los gentiles aceptaran la salvación de Cristo, pero que debían circuncidarse, aceptar la salvación de Cristo en Jesús, de Dios en Jesucristo, pero tenían que seguir con leyes. Y esto hacía infructuoso el nuevo pacto de la gracia. Por eso la necesidad, mis hermanos, de entender qué les quiso decir a los judíos el Señor cuando les dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Tienen, les dice, que acabar con todas estas tradiciones, sacarlas de sus vidas, porque lo único que están haciendo es decorar un poquito lo que queda de un vestido que ustedes mismos han hecho obsoleto. Ya explicado lo que Jesús mostró a través de esta enseñanza, podemos pasar a la siguiente. Ya vimos la necesidad de un cambio de vestido, que es la organización y la tradición. En esta segunda vamos a ver que ahora va a hablar de nosotros, de los hombres, de los que no pueden recibir el vino nuevo de la gracia. Dice en Mateo 9:17: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan conjuntamente. En esta enseñanza el Señor Jesús nos está enseñando concretamente a los hombres a conocer nuestras limitaciones como seres humanos. Es una de las enseñanzas que nos muestran más a conocernos a nosotros mismos, porque aquí va a poner en evidencia a personas de mente cerrada a causa de su fanatismo religioso, intolerantes, sin respeto al derecho de los demás. Por eso Jesucristo nos enseña a soportar y amar al prójimo, aprovechando todo lo que nos ha dado, toda nuestra capacidad humana, toda nuestra capacidad espiritual. La naturaleza humana lleva al hombre a la caída, eso lo sabemos, por su forma natural de tomar decisiones. Pero también tenemos que ver que muchos de los errores y de las fallas en que cae el hombre van a proceder de la mala instrucción espiritual, de una mala instrucción moral e intelectual. Hay enseñanzas tan egoístas, tan defectuosas, que al adulterar las enseñanzas de Jesús, hacen que las personas se pierdan. Y todo esto, estos hombres son los que se siguen arropando bajo el vestido viejo, pero que están aparentando ser paño nuevo, y hacen que la gente se confunda. Usan las enseñanzas de Jesús solamente para remendar un poco su vestido. Por eso, cuando alguien habla realmente de las Escrituras con este tipo de personas, con este tipo de creyentes, no pueden entender la verdad de Jesús. Están tan metidos en su vestido viejo que no te quieren aceptar nada, y si lo llegan a entender, no lo aceptan, aunque vean que es la razón, aunque se den cuenta que es la verdad, porque se los estás dejando ver delante de una Biblia. Y entonces, ¿por qué no reciben la palabra de Dios de la manera como se les presenta? Porque ya no tienen más capacidad de discernimiento, mis hermanos, por depender siempre de los que les han robado la razón, de los que les han estado cambiando hasta sus maneras de pensar. ¿Cuántas veces ustedes, cuando están predicando ahora el Evangelio fresco, sano, a la gente que conocen de muchos años, aún de conocimiento bíblico, se cierran al conocimiento de la verdad? Porque se siguen arropando en el vestido viejo. Y les presentas la Escritura y te dicen: bueno, sí, aquí dice, tienes razón, pero el pastor dice, pero en mi denominación así hacemos. Entonces tú le dices: Pablo dijo entonces que se trata de agradar a los hombres o de agradar a Dios. No, sí a Dios, pero mi pastor dice. O sea, no lo sacas de su vestido viejo. Y eso es precisamente lo que el Señor les está diciendo a estos hombres. Igual que antes, se convirtieron en religiosos tradicionalistas, se convirtieron en personas intolerantes, y no entienden solamente más que aquellos que se identifican con su condición. Por eso son movimientos tan grandes, mis hermanos.
los movimientos que se están dando actualmente en la iglesia, que debería de ser el paño nuevo, está implementado por mecanismos que no tienen que ver en su mayoría nada con la Biblia, pero sí están maquillados. Entonces, entre ellos sí se van a entender, pero no, ¿por qué? Porque no pueden entender otra cosa que una programación mental con la cual ya han sido enseñados. Y por más que tú les digas, y por más que tú les muestres la Escritura, lo único que van a hacer es decirte, bueno, sí tienes razón, pero, ¿y eligen? Por eso hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucho amor con estas personas, para sacarlos a la verdad. Porque perteneciendo al vestido viejo, que solamente están remendados con un poquito de paño nuevo, también al mismo tiempo, al estar en esa condición de organización, se han convertido en odres viejos, como personas, y por eso no pueden recibir la gracia de la verdad de Jesús. O sea, no pueden recibir el vino nuevo del Espíritu Santo, de la revelación que se les da con las Escrituras. ¿Qué es un odre? ¿Por qué hizo el Señor esta analogía? Un odre es un pellejo de animal que está disecado, que ha sido curado, que ha sido tratado. ¿Para qué? Para que pueda almacenarse vino, así de simple. Los productores de vino judíos sabían por experiencia que no se podía echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? A causa de los gases de la fermentación del vino nuevo, las paredes de los odres se expanden, se estiran al máximo. Un odre viejo que ya está agrietado, que ya había contenido vino, que no había sido renovado, que no había sido sostenido y mantenido, quedó como odre viejo, seco, arrugado, agrietado. ¿Si han visto un cuero viejo? Ayer les estaba yo preguntando en Cortázar si se acordaban de los balones de fútbol antiguos, de los buenos tiempos de muchos jugadores antiguos, ¿verdad? Esos eran unos balones de gajos que se cosían, pero nada más tantito se mojaban, se llenaban un poco de lodo y no los podías levantar con una patada. O sea, se te quedaba el pie como que si le dieras una piedra. Estaban duros, pesados, y estos cuando se secaban después no se podían a veces ni inflar, tenían cámara, y al expandirse la cámara empezaban hasta a tronar, hasta chillaban, y empezaban a abrirse de las costuras. Bueno, esto se hace con un pellejo viejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Ya no le podían echar a este pellejo el vino nuevo, porque no aguantaba una fermentación nueva. Al romperse el odre, se perdía el odre y se perdía el vino que se le había derramado, las dos cosas. Pero ¿qué hacían los vinateros? ¿Qué hacían los que sabían de esto? Echaban el vino nuevo en odres nuevos y juntos, ¿qué? Se conservaban, porque la fermentación, aunque fuera al máximo, los odres se ponían como globos, se estiraban al máximo, pero aguantaban. Esta analogía que Jesús usó, les hizo comprender a los judíos lo que enseñaba, lo que le podía pasar a los hombres cuando recibían la palabra nueva y fresca del reino de Dios, pero la rechazaban por lo endurecido de sus corazones. ¿A causa de qué? De sus tradiciones religiosas. ¿Qué creen que pasaba cuando llegaba la palabra fresca de Jesús? Tronaban, no aguantaban, rechinaban los dientes, ¿se acuerdan? Se enojaban en contra de Jesús. Esta verdad sobre no echar vino nuevo en odres viejos, entonces, ¿qué nos está enseñando? Que los hombres de corazón y mente cerrada para recibir las enseñanzas del verdadero evangelio no están preparados para recibir las verdades del evangelio y truenan. ¿Cómo se limpiaba un odre? ¿Cómo hacer que un odre viejo pudiera funcionar de nuevo? Los vinateros, los curtidores, tenían que abrir, cortar donde estaban las costuras
¿Qué representa una espada de dos filos que corta? La palabra de Dios. Haz de cuenta que tienes enfrente a un tradicionalista, un odre viejo, que se ampara bajo el vestido viejo, que no recibe la palabra de Dios, que te dice, no, las mujeres tienen que traer el vestido abajo de la rodilla, y no se pueden pintar, y no pueden ni siquiera ver para arriba, tienen que humillarse, y no pueden hablar, porque leen literalmente determinadas escrituras. Casi las quieren traer como musulmanas, ¿verdad? Su burka. Empiezas tú a hablarle a una persona así y no te va a entender. Estoy hablando de sistemas religiosos actuales que se dicen evangélicos. Entonces empiezas tú a hablar con alguien y tienes que usar la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos. Empiezas a cortar su corazón con la palabra. Entonces vas a empezar a estirar ese odre. Imagínate, no puedes ni abrirlo. ¿Qué tienes que echar? Aceite. Los vinateros lo cortaban, echaban aceite de oliva y empezaban a estirarlo. La obra del Espíritu Santo que va a obrar sobre la palabra de Dios que estás vertiendo. Después ponían este odre, este pellejo, al sol, a que se ablandara con el aceite. Cuando se ablandaba un poco lo estiraban y entonces sobre una roca, con una piedra, empezaban a golpear al odre. ¿Quién representa la roca? Jesús. ¿Quién es la piedra? La iglesia. Le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, sobre la confesión que acabas de hacer sobre mí. Petros, una piedrecilla, un pedazo de peñasco, una piedrita que se puede mover de un lado para otro fácilmente. Petra, comparado con una peña sólida de roca, se pone el pellejo, el corazón duro, fanático, la palabra de Dios, el aceite del Espíritu Santo, y la iglesia empieza a trabajar, a tallar a través de la palabra sobre ese odre viejo, sobre la palabra de Dios. Más aceite, más sol, pruebas, disciplina, roca, la iglesia trabajando. ¿Para qué? Para que los odres se limpien, para que reciban la palabra de Dios. ¿Qué van a hacer cuando ese odre, ese pellejito, después de tanto darle, quitarle el sedimento, quitarle todo lo que se ha recrudecido ahí, vuelves a coser? Lo cierras con las enseñanzas, con el Evangelio, y entonces vas a poder echar el vino nuevo. La gracia es derramada, y entonces ese odre va a poder recibir las enseñanzas sin tradiciones, sin fanatismos, sin lealtades a hombres, a denominaciones, y va a poder crecer como parte del paño nuevo. ¿Sí se entiende la analogía? Por eso esta verdad en echar el vino nuevo en odres viejos nos enseña sobre estos hombres que no pueden recibirlo a causa de su dureza de corazón. El Señor Jesús está comparando a toda la humanidad con odres viejos y nuevos, y simboliza al vino como la palabra de Dios. Aquí el odre viejo es el hombre del Viejo Testamento, el que se aferraba a continuar bajo la ley, pero que también defendía y dependía de sus costumbres y tradiciones. Ese es el mismo que hoy tú ves que se aferra a cualquier tipo de religión, a cualquier viento de doctrina que le acomode, mientras le permita justificar su fe. No les interesa el satisfacer una hambre y sed de justicia. Les interesa justificar una fe para verse bien delante de los hombres. ¿Por qué Jesús dijo que traía vino nuevo para verter sobre odres nuevos? Si los que entienden de vinos saben que el vino añejo es mejor que el nuevo. ¿Por qué? Porque los vinateros también saben que si el vino nuevo no se cuida,
en sus procesos de fermentación, de añejamiento, con el envase correcto, en el lugar correcto, con la temperatura correcta, el ambiente que necesitan, el vino se va a agriar, se descompone y se pierde. Por eso el vino nuevo tiene que ser echado y tratado de manera correcta. ¿Cómo debemos usar la gracia del Señor, el Evangelio de Cristo? Correctamente. Darlo en la medida perfecta, de la manera correcta, para que este Evangelio, para que esta gracia, para que esta palabra llegue cuidadosamente a ser su efecto verdadero. Esto fue lo que ocurrió con las enseñanzas que los hijos de Israel habían recibido de Dios, con la ley que les dio a través de Moisés. Todos los hijos de Israel al principio eran odres nuevos también. Así como Dios les dio un vestido nuevo, también ellos eran odres nuevos que recibían la palabra de Dios. Pero con el tiempo, este vino, este corazón, se fue endureciendo, el vino se fue agriando. Los odres viejos empezaron a permitir que la palabra de Dios se agriara, empezaron a hacer combinaciones, meter pensamientos. Por eso cuando vino el Hijo de Dios, cuando se manifiesta en la tierra, estaban agrios, estaban duros, en una tradición vieja. ¿Y qué hicieron? A lo suyo vino y los suyos le rechazan, no le reciben, estaban agrios. Cuando Jesús llegó con el vino nuevo, el Evangelio vino a rescatar lo que se había extraviado, la palabra que se había perdido en los odres viejos, la verdadera palabra de Dios que había sido adulterada. Intentó cambiar el vino agriado que contenían los odres viejos con este vino nuevo, pero los sacerdotes, los escribas y fariseos estaban llenos del vino agrio. Estaban con ese motivo totalmente fermentados a su manera. Se habían convertido en odres tan duros y viejos que espumaban cuando llegaba el vino nuevo de Jesús. Entonces Jesús les echaba vino nuevo, se derramaba en sus odres viejos y religiosos, no aguantaban la fermentación de la doctrina de Jesús y tronaban. Actualmente te va a pasar lo mismo con muchos odres viejos. Les vas a dar la palabra, les vas a mostrar la necesidad de cambiar a la Biblia, no a las tradiciones, no seguir en los fermentos viejos, volver a la Biblia, la necesidad de depender de Dios, no de un pastor, no de una denominación, no de alguien que se levantó como líder y que lo siguen como que si fueran corderitos al matadero, no. Por eso no es extraño que el Padre escogiese para Jesucristo discípulos a odres nuevos, vacíos, ¿pero de qué? De la hipocresía del fariseísmo, vacíos del religioso vino adulterado y agrio. El Señor no le proveyó a su Hijo Jesús hombres sabios, algún escriba por ahí, a un docto por acá, ¿no? Él escogió odres vacíos, nuevos. No los escogió por ser ignorantes de ninguna manera. Hay muchos que predican esto desde los púlpitos diciendo: hermanos, alégrense de vuestra ignorancia, porque Dios escogió a los ignorantes para enfrentar a los sabios y entendidos. Y ahí te tienen sin aprender nada para que tú sigas siendo un ignorante. Y entonces te están remendando en el vestido viejo y te están dando más vino agriado, fermentado con sus enseñanzas con levadura, y no te permiten crecer. La mayor parte de los liderazgos que no son honestos, no les gusta que los que vienen detrás aprendan. Tienen miedo a que aprendas, a que disciernas, a que el Señor pueda usarte, a que te pueda levantar como un verdadero maestro. No. El conocimiento envanece, mi hermano. ¿Para qué quieres esto? En la ciudad de León unas personas llegaron a la iglesia y unos pastores le dijeron: ¿para qué quieres tanta Biblia? ¿Por qué te vas de aquí? Pues porque quiero aprender, aquí no me enseñan nada. Tengo 10 años y sé lo mismo de hace 10 años. Nada más es vuelta religiosa y cada año es lo mismo. Eso es vanidad.
Estudiar la Biblia te va a traer problemas. Así le dijo un pastor. Estudiar la Biblia te va a acarrear desgracias y maldiciones. ¿Dónde habré oído eso? En todas partes, mis hermanos. Por eso es como de esa manera muchos buscan seguirse enseñoreando de las personas que asisten a las congregaciones. Y a través de la ignorancia, con una que otra maquilladita de Biblia, con uno que otro fundamento por ahí, pues te hacen sentir bien. Pero eso sí, te ponen un aparataje impresionante de ministerios, un aparataje impresionante de eventos, para que sientas que estás haciendo algo. Y sobre todo mucho activismo religioso, para que sientas que estás sirviendo a Dios, cuando en realidad estás sirviendo intereses personales de alguien. Así que es una gran mentira, arreglada para esconder la propia ignorancia de muchas de estas personas, porque precisamente a estos sabios y entendidos, pero en su propia opinión, es a los que Jesucristo afrentó y sigue afrentando. No tanto porque sean ignorantes. La ignorancia se quita estudiando, mis hermanos. La ignorancia se hace de lado cuando tú empiezas a escudriñar las Escrituras, con la ayuda del Espíritu de Dios. Pero estos, siendo ignorantes e ignorando la palabra, se muestran a los hombres como sabios y entendidos. Desprecian la sabiduría de Dios, pero se hacen ver a sí mismos como si supieran. Y como no te enseñan bien, como no te permiten o no te motivan a escudriñar la Escritura, tú permaneces en el ciclo religioso. Antes era lo que el curita decía, ahora es lo que el pastorcito dice. Y con la comodidad de que él estudia, él sabe, está más cerca de Dios, pues tú simplemente nada más cargas una Biblia que hables en el versículo que te dicen cada domingo. Eso es lo que está perdiendo al pueblo de Dios, la ignorancia. Pero no nada más la ignorancia de no saber, sino de tener una Biblia e ignorar que ahí está y que tiene palabras de vida eterna. Por eso el motivo por el cual Dios le dio a estos discípulos, no por ser ignorantes, sino por ser odres nuevos, resistentes, capaces de resistir los gases de la fermentación del vino nuevo de Jesús. Hombres comunes, trabajadores, en cualquier parte los encontró, pero eran odres vacíos, de hipocresía, de religión. En estos odres nuevos el Maestro pudo echar su vino, y así fue como pudo ser transportado hasta cuando creen, hasta nuestros días. Las buenas nuevas del reino de Dios nos llegaron gracias a que el Señor sabiamente escogió obreros en donde pudo verter su vino, su evangelio, y se pudo conservar hasta nuestros días. Pero este vino se conservó por unos cuantos, mis hermanos, porque a lo largo de la historia el hombre se ha dedicado a querer distorsionar la palabra de Dios. Así estos discípulos escogidos recibían el vino nuevo gota a gota. La mayor de las veces estos discípulos no entendían, y Jesús les explicaba y les decía: tengan fe, lo que ahora no entendéis lo entenderéis algún día. Vendrá quien les recuerde mis palabras, vendrá el otro consolador que los va a llevar al entendimiento. O en el estudio que él daba a sus discípulos en lo aparte, cuando no había multitudes: Señor, explícanos esta parábola. ¿También vosotros no entendiste? Bueno, a ustedes les va a ser revelado. Y el Señor les abría la Escritura, y el Señor hablaba con ellos, y llegaba gota a gota el vino nuevo, y estos odres nuevos recibían la palabra, y aguantaban, y se estiraban, y les dolía. Por eso cuando algunos dijeron: dura palabra es esta, Señor, esto les ofende, ¿y qué hicieron? Se retiraron. Y los otros dos estaban por ahí, y Jesús le dice: ¿y ustedes también cómo van? ¿Van a salir de aquí? ¿A dónde iremos, Señor? ¿Y qué le dijeron? Aunque duela, Padre, aunque duela, Maestro, pero solamente tú tienes palabra de vida eterna, y vamos a quedarnos. Así es como se recibe la palabra de Dios, cuando el odre es que nuevo, es sencillo, es humilde. Era necesario que el Señor llenara hasta arriba,
con este vino a los discípulos. Y así es como el vino nuevo, en odres nuevos, comenzó a fermentar a los discípulos. Y así nosotros lo va a hacer. Y como esos odres debemos ser, vaciarnos de toda religión hipócrita, vaciarnos de todo aquello que te sigue estigmatizando, cosas que todavía quieres tener, que quieres guardar. Es que me lo dijeron de tal manera que sentí tan bonito. Mi hermano, no es para que sientas bonito, no es para que tengas un fiel recuerdo de una persona, es para que tú lo compares con la Escritura y como los hombres de Berea digas, a ver, me dijeron esto en el pasado, lo voy a checar. Ah, caray, no es cierto. Me dijeron esto en el futuro, en el presente, perdón, lo voy a checar, esto tampoco es. Tienes que checar la Escritura, tienes que estudiar y escudriñar para que entonces el vino nuevo haga su efecto en este odre. Pero si tú te quedas en ese intermedio medio extraño entre lo viejo y lo nuevo, pues vas a tener muchos problemas, vas a tener muchas confusiones y lamentablemente vas a depender todavía de muchas doctrinas o pedacitos de doctrinas que no te permiten crecer y fermentar el Evangelio de manera correcta. Y de la misma manera como no se echan perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen, tampoco se echa el vino nuevo en odres viejos, para que no se pierda ni el odre ni el vino. A los odres viejos, los hombres que han sido llenos de vino agrio, de doctrina adulterada, por falsos siervos y maestros, cuando el Espíritu Santo intenta llenarlos de vino nuevo, ¿qué pasa? Se derrama, se molesta. A unos creyentes les gusta la verdad, pero se les hace duro aceptar que estuvieron equivocados en el camino del Señor, y por eso se desaniman muchos, y retroceden ante la verdad, y no reciben el vino nuevo, prefieren quedarse en su pasado. ¿No desean el cambio? Sí, sí lo desean. Pero, ¿qué significa esto? Que son odres viejos, el vino nuevo se va a derramar. Están acostumbrados a lo suyo. ¿Cómo reconoces a un odre viejo? Lo vas a reconocer porque son muy religiosos. Son extremadamente religiosos. No aceptan más verdad que la suya propia. O sea, son intolerantes. Son egoístas. Y prefieren vivir en la ignorancia de las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque defienden sus enseñanzas de vestido viejo. Se aferran a sus pastores. Esa es una de las evidencias que tú vas a ver. Se aferran a su denominación. Se aferran a su movimiento. Aunque venga de falsos siervos. Aunque se den cuenta. Pero se aferran a eso. Muchos son los que son llenos de vino, pero ignoran que existen dos tipos de vino. El de las doctrinas adulteradas, que no debemos beber, porque ningún creyente debe contentarse con recibir una enseñanza que solamente ha sido masticada, que ha sido digerida e introducida a ti después de haber sido algo así como regurgitada. ¿Sí has visto cómo comen los pajaritos chiquitos? El papá come y lo que le devuelve es una especie de vómito digerido. Ya es lo que sabe que le hace bien a esa criaturita, a ese pajarito. ¿Tú quieres comerte lo que ya está masticado, lo que ya está digerido y te llegue como vómito? ¿O quieres la palabra fresca de Dios directamente de las palabras del Maestro, de la Escritura, discerniendo, que el Espíritu Santo te hable, escuchando la sana doctrina? Nada de que las cosas sean porque un hombre dijo, a mí Dios me habló, a mí Dios me dijo, esta es una nueva revelación. Si no está en la Biblia, mi hermano, no es nada. El cristiano no debe conformarse con ir religiosamente a un culto, debe buscar la verdad de Jesús, debe escudriñar la Escritura, debe renovarse al mismo tiempo en su forma de vida mediante la santidad, la pureza, el amor, la fe, las buenas obras en las que va a caminar,
porque han sido puestas para que Él camine en ellas y que van a hacer bien a su prójimo. Hoy, igual que ayer, ocurre lo mismo con las doctrinas que prometen todas las bendiciones del cielo sin esfuerzo. Aunque mientan, aunque adulteren la palabra, nadie quiere un Getsemaní, nadie quiere sufrir. Aunque les esclavicen, les engañen, iglesias que se siguen llenando de fieles adictos, pero a ese tipo de enseñanzas. Hubo una pregunta que le hicieron a Jesús, a alguien que pasaba por ahí. En Lucas 13, 23, 24, le dicen: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le respondió: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y no podrán. ¿Por qué no van a poder? Porque siempre van a escoger la puerta ancha, la que te lleva al camino ancho, los caminos sin esfuerzos espirituales, las puertas anchas que conducen a las religiones, a los movimientos disfrazados de piedad, los que te permiten satisfacer solamente una fe, pero que no te demandan santidad, que no te demandan arrepentimiento, no te demandan pureza, todo sin esfuerzo, todo sin sacrificio, todo sin negación a la carne, todo sin renuncia al yo, pero sin embargo te llenan de estatutos, te llenan de doctrinas, de mandamientos humanos, te llenan de activismo religioso que te permiten, algo así como un placebo, sentirte bueno y sentirte consagrado, vestido viejo, remendado de paño nuevo. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo nos exige amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, pero también nos exige amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos exige hablar con honestidad, nos exige predicar la palabra de verdad, ser vigilantes, ser atalayas y testigos de Jesucristo delante de Dios y de los hombres. Por ese motivo la doctrina de Jesús no trae a muchos discípulos. Son muy pocos los discípulos que se quedan para recibir el vino nuevo, que han limpiado su corazón de lo añejo que lastimaba, que estorbaba. ¿Por qué son tan pocos los discípulos que se permiten escuchar y recibir la palabra del Señor? Porque exige un esfuerzo espiritual, exige una negación personal, exige cambios en la vida, pero te demanda además algo que nadie quiere: santidad y obediencia, sujeción a Dios, no al pastor, sometimiento a la palabra de Dios, no a la denominación. En las religiones te van a exigir ofrendas, acatamientos, obediencia a los líderes, los amos de siempre, los que siempre perduran. Y estos te van a exigir mucho más para ellos que para obedecer al Señor Jesús. Para muchos de estos, Dios solamente es la tapadera de sus negocios. Por eso es tan difícil renunciar. ¿Qué sucede cuando un hombre nuevo, con vino nuevo, estamos hablando de un cristiano que está fresco en la palabra, le testifica a un odre viejo con vino adulterado y agrio? ¿Qué pasa cuando se enfrentan? Jamás van a llegar a un entendimiento, aunque aparentemente los dos estén hablando de lo mismo, de la verdad del Señor Jesucristo. ¿En qué radica el problema? En el tipo de vino que contiene cada uno de ellos. Las evidencias: el odre viejo con vino adulterado y agrio hablará de sus líderes religiosos, hablará de su denominación, hablará de sus estrategias, hablará de sus supuestos logros, de sus rigurosos estatutos, de la manera como se consagra mediante activismo religioso. ¿Y qué va a hacer el odre nuevo con vino nuevo? Simplemente se va a esforzar en hablar de la verdad del Evangelio de Jesús, de la libertad en Cristo y del amor del Señor. Esto, el odre viejo no lo va a entender. Te va a decir: ¿y qué más? ¿Qué más de qué? ¿Nada más predicas el Evangelio? Sí, a eso nos envió el Señor.
Pero ¿cuál es tu visión, tu estrategia? ¿Qué es lo que estás haciendo? No tengo visión, no tengo estrategia, simplemente trato de vivir en santidad, obedecer a Dios y predicar su evangelio. No te va a entender, no lo va a comprender. Y aunque alguien intente por todos los medios cambiar al odre viejo, solamente sabemos que el nacimiento nuevo hará ese milagro. Nosotros no podemos hacer nada, mi hermano. Por eso no es una lucha con la gente. Por eso lo único que tenemos que hacer que es darle el Evangelio de Cristo. Bajo la unción del Espíritu Santo, que te revele las palabras que necesita esa persona, para que la espada llegue a cortar ese odre, para que el Espíritu Santo haga la obra en él, y vas a orar. Y solamente es lo único que te va a quedar hacer. Porque la obra es espiritual, la obra no es nuestra, ¿verdad? Es lo único que lo va a sacar de su movimiento religioso. Necesita un milagro, como lo necesitamos nosotros, como tuvimos que pasar nosotros por todo esto. Hoy, igual que ayer, existen organizaciones denominacionales con muchos, como les dicen ellos, moveres, el mover, semejantes a los que existían en los tiempos de Jesús. Templos adornados, mucho valor material, líderes con bellas y costosas vestiduras, a los que se les tiene más reverencia que a Jesús. El Señor, cuando los vio, con todo su aparataje religioso, en Mateo 23:27 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Señor se fue con todo contra los tradicionalistas, contra el vestido viejo, contra el odre viejo. ¿Por qué? Porque se dedicaban a lastimar al pueblo, a manipularlo. Hoy también existen pastores, ancianos, los escribas y fariseos de nuestro tiempo, que solamente han vuelto a remendar con paño nuevo su vestido viejo. Pero gracias a Dios también existe paño nuevo. Iglesia del Señor, que obedece a Cristo, que va creciendo así como el granito de mostaza, mi hermano, que no hace ostentación, no la necesita. Lo único que necesita es obedecer a su maestro. Manada pequeña, a la que el Señor le ha placido darles el reino de los cielos, que siguen trabajando como obreros calificados, y ellos nunca se venden a las mentiras de un pastor asalariado. Jamás lo van a hacer. Jamás van a irse tras de un pastor que no sea el pastor de las ovejas. Los del paño nuevo es la novia de Jesús, de la que se habla en Apocalipsis 14:4. Vayan a Apocalipsis 14:4, por favor. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. ¿A quién se referirá? A los que no se contaminaron con mujeres. Habla de los que no se contaminaron con las doctrinas falsas de las iglesias falsas, dirigidas por falsos maestros. Son los que siguen al Cordero por doquiera que vaya, los que reconocen su voz. Son los que saben la necesidad de caminar en santidad y en obediencia. El apóstol Pablo nos recuerda con estas palabras nuestra posición delante de Dios, de ser esa iglesia, de ser esa novia, de ser esos hijos de Dios, de ser esos odres nuevos. Dice en Efesios 1, a partir del versículo 23, vamos a leer hasta el versículo 7. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mi hermano, esto al que se está dirigiendo eres tú. Si tú eres un odre nuevo, si tú eres un nacido de Dios, si tú reconoces la voz del pastor de pastores, si tú estás sometido a su voluntad, si tú caminas en santidad, si tú procuras las cosas del Señor, está hablando de ti, porque te eligió para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Te ha adoptado, te ha elegido, te ha comprado. Y mi hermano, lo mejor, formas parte del paño nuevo, la iglesia que surgió del nuevo pacto en su sangre. Y eso no lo podemos pagar con nada. ¿Sí están de acuerdo? Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias. Muchas gracias. Nos has rescatado de tantas cosas, Señor. Aún con todo lo que sabíamos, aún con todo lo que creíamos ser, aún pensando que sí te conocíamos, Padre. Tantos años de religión, tantos años de caminar aparentemente contigo, los echas abajo con una sola enseñanza, Señor, y nos muestras la necesidad nuevamente del renuevo, del cambio, de la regeneración, de la renuncia a los procesos de hombres, a que debemos menospreciar ahora todo aquello que nos haga quitar nuestra mirada de ti, Señor. Muchas gracias porque a través de la vida que nos has dado en Jesús podemos formar parte de este paño nuevo, Señor. Muchas gracias porque tú has lavado, porque tú has renovado, has regenerado cada corazón, cada odre, porque tu Espíritu Santo llegó con esa unción, Señor, a hacer que tu palabra fuera revelada a nosotros y nos convenciera tanto de pecado como de quién eres tú. Gracias por habernos hecho hijos, porque ahora podemos entender las verdades que para muchos siguen ocultas, Señor. Y gracias por habernos enviado a llevar estas buenas noticias a los demás. Necesitamos seguir, Señor, procurando las cosas nuevas, las cosas que tú nos das, aquello que nos hace ser edificados, que nos hace crecer, que nos hace seguir siendo fermentados, porque como odres nuevos sabemos que podemos resistir la fermentación de tus palabras, Padre eterno. Y muchas veces va a estirarse tanto este odre, va a estirarse tanto este corazón de no entender tanto entendimiento, pero tú generosamente, Señor, nos lo vas a revelar. Vas a abrir caminos nuevos delante de nosotros y nos vas a permitir llevar esta gracia a los demás, Señor. No quedarnos con ella, para vaciarnos a donde tú desees. Entreguemos todo lo que tú nos has dado, Señor. Así que, Padre, solamente te pedimos que tu vino nuevo siempre sea vertido en nosotros. Ayúdanos a discernir lo que pueda contaminar nuestros odres, lo que pueda contaminar nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a guardarnos de las falsas doctrinas, a guardarnos de los falsos maestros, los que se disfrazan de ovejas siendo lobos. Pero también ayúdanos, Señor, a no pervertirnos a nosotros mismos con la vanidad, con el egocentrismo, con la soberbia, con el orgullo, porque todo esto no viene de ti. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por cada familia. Gracias porque nos has permitido estar una vez más delante de ti, Señor, delante del trono de la gracia, por tu misericordia.
alabándote, bendiciendo tu nombre, derramando nuestro corazón en adoración y también escuchando tu consejo, escuchando tu palabra. Que tu palabra sembrada, Señor, de fruto, nos haga meditar, nos haga reflexionar para cambiar, para tu honra y para tu gloria solamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Los que vayan al congreso, ahorita nos ponemos de acuerdo para vernos el jueves. Ya está apartado el camión también que nos va a llevar. ¿Cómo va a sonar?